precio de sangre preciosa. Sus ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Yo quiero estar con él para escuchar su voz cuando él me diga: ven, buen siervo. Yo quiero estar con él para escuchar su voz cuando él me diga: ven, buen siervo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio de la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cuando venga el Señor, su iglesia levantará gloriosa. Aquella que lloró a precio de sangre preciosa. Sus ángeles vendrán, allí se reunirán con él. Yo quiero estar con él para escuchar su voz cuando él me diga: ven, buen siervo. Yo quiero estar con él para escuchar su voz cuando él me diga: ven, buen siervo. ¡Aleluya! Cristo viene pronto, hermano. Un aplauso de adoración. Para la gloria de su nombre. Toda la iglesia incorrente que te adora y que te glorifica. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. El nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Nos hallamos en el verso 17. Y ahí es donde leemos en esta tarde. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 17. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, es decir, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Padre, muchísimas gracias. Tenemos todos muchos motivos para adorarte. Solamente tenemos que pararnos un momento y poder descubrir en el trato que tú nos has dado desde que te conocemos hasta el día de hoy. Y veremos que siempre has obrado
para que nuestra fe no falte. Aún hoy queremos recordar cuando dijiste a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero no temáis, yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. Seguimos creyendo que estás a la diestra del Padre rogando por nosotros y que nos suministras el poder del Espíritu Santo, y que en esta tarde, Santo Dios, estás obrando como cada reunión que tenemos para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para sanarnos, para darnos esperanza de poder salir de cualquier situación en la que nos sea contraria, para mantener nuestra fe en ti. Te damos gracias por ello, Padre. Ahora, Señor, manda la gracia y el poder de tu Espíritu para que entendamos en este día lo importante que es entender tu palabra. Te lo agradecemos anticipadamente y te adoramos mientras oímos tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Santo Hijo. Amén. Y amén. Siéntense, abran su corazón, intenten por todos los medios. Amén. Aquellos que habéis tenido la oportunidad de haber estado desde que iniciamos el capítulo 4, el libro de San Juan, donde en él estamos encontrando el principio de la evangelización, la conservación de nuestra fe mientras se nos está evangelizando y la recuperación de nuestra vida mientras oímos la reevangelización continua. Miren, les pondré un ejemplo. Yo pienso que todos los que tenéis coche o habéis viajado en coche con alguien que en algún momento determinado ha visto que se le ha puesto la luz amarillita, o algunos coches que pitan cuando ya les falta que pasan a las reservas, que empieza pi, 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 o se pone amarillo, ¿no? Bueno, y yo pienso que todos lo hemos hecho, al menos yo lo he hecho, e incluso cuando antes que viajaba mucho, cuando viajaba y iba cuesta abajo, para no gastar gasolina, pues yo apagaba ponía el motor para que no funcionara y no comiera gasolina. El José también, ¿de ahí te llaman Audi o cómo? Ah, no, pero también lo ha hecho eso. Entonces, imaginaros por un momento cuando nosotros pues vamos con el coche, hemos arrancado, vamos a 100 por hora, imaginaros lo fuerte que vamos, ¿no? A 100 por hora va el coche y de momento voy a quitarle la llave del motor y lo apagamos. Hay unos ciertos metros que uno no se da cuenta, parece que va a 100, pero en la medida en la que vamos circulando, el coche cada vez va más despacio, ¿sí o no? Es lógico. O sea, a esto se le llama por la inercia que hemos salido desde el principio a 100 por hora, pero de momento le hemos quitado la llave, ya no entra gasolina o gasoil y entonces el coche cada vez va más lento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a encender otra vez. Si uno lo entiende, todo el principio que has tenido de rapidez, te das cuenta que cada vez más despacio. Cada vez, ¡ay, qué me pasa! ¿Por qué voy más despacio? Enciende de nuevo el motor, no pasa nada, no hay ningún otro problema. Lo que ocurre es que has apagado el motor y cuando se apaga el motor, pues el coche, como pesa, cada vez va más despacio. Claro, ¿tendrá la culpa de esto? ¿Quién la tendrá? No la tiene. Es que resulta que has apagado el motor. Y cuando el motor se apaga, llega un momento que el coche ya se para del todo.
porque ya no funciona. Ya no funciona. Y es que todo requiere una constancia y un mantenimiento en la vida. Se necesita, todo en la vida necesita un mantenimiento. Cuando nos compramos el coche, cuando cambiamos, bueno, esto sería un poco, no lo sé, cuando compramos el comedor, compramos el mueble o compramos el sofá, ¿cómo está desde el día que lo compramos? Porque todo requiere realmente un mantenimiento, la silla, el sofá, cuando se puso la cortina estaba preciosa, blanca como el jaspe. Va pasando el tiempo y la cortina, si no se mantiene, si no se usa, pues no sé yo, la QH para que se vaya la grasa, el baris con un cacito vale y cosas así, ¿no? Para que todo requiere mantenimiento. Nadie tiene la culpa de que tú no funciones. Nadie, no la tiene nadie. Podrás tener oposición, unos más que otros. Pero no os creáis que estamos sufriendo lo que hoy mismo están sufriendo en otras partes, o que otros han sufrido. No, cada cual tiene realmente su problema para quitarla ya. Pero como no pongas otra vez la llave, el motor no funciona y llegará un momento que se para. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle a la llave. Hoy vamos de ejemplos, porque vamos a hablar de algo para la reevangelización de nuestra vida. Porque necesitamos reevangelizar. Ustedes dirán, pero bueno, si a mí ya me evangelizaron, ¿qué es evangelizar? ¿Creen en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Quieren bautizarte? Sí. ¿Prometes delante de la iglesia y del Señor y de todos los ángeles que nos están viendo ahora seguir en el bien y el mal? Sí. Eso es el principio. Pero luego va pasando el tiempo y vamos acumulando toda una serie de razonamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios ni con la doctrina. Tienen que ver con opiniones propias, con cosas que nos vamos aconsejando los unos a los otros. Y la consecuencia de no vivir en la palabra, sino vivir razonando lo que a nosotros nos parece bien o lo que otros nos dicen y nosotros lo aceptamos, eso significa que llega un momento que lo que hay dentro del depósito no es conforme a lo que el motor que yo tengo. Yo una vez, cuando tenía la C15, aquella, la Citroën C15, recuerdo que en un viaje 15 para Reus, yo no sé si fui, sería yo que me equivoqué, paré en una gasolinera a poner era gasoil y puse gasolina. Ya os imagináis, los que sabéis un poco lo que me ocurrió. Subí arriba, lo primero que hizo arrancar porque aún tenía algo del gasoil y se mezcló todo y bueno, aún arrancó un poco, pero conforme iba dando, digo, ¿qué pasaba aquí? Ya no funcionaba. Tuve que vaciar todo aquello de allí y volver otra vez a poner pues lo que realmente el motor. Y es que cuando no andamos conforme a la palabra de Dios, le estamos metiendo a la razón, a los sentimientos, a las emociones, a nuestras reacciones, a nuestra forma de vivir, una hechura de combustible que no es el combustible por el cual hemos nacido. Nosotros tenemos una nueva naturaleza y la naturaleza que Dios nos ha dado ahora requiere un combustible distinto al que antiguamente vivíamos. Antes vivíamos en la carne, la naturaleza era carnal y se alimentaba de la carne. Pero ahora la naturaleza que Dios nos ha dado en el nuevo nacimiento ya no puede vivir de lo que antes vivía. Nuestro motor ya no funciona.
Y ya no va así, de ahí vienen las tristezas, los agobios, ahí vienen los malos sueños, ahí vienen las tinieblas, ahí vienen las riñas, ahí vienen las discusiones, ahí vienen porque el motor está tomando razonamientos, hablemos en plan de combustible, no es realmente lo que le estamos dando a nuestra alma lo que realmente la hace funcionar. San Pedro nos lo dijo muy bien en una de las cartas que escribió, de las dos, en una de ellas, no sé si fue la primera o la segunda, no es muy importante, le dijo a quienes les mandó la carta: por lo tanto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor fraternal, y al amor fraternal, porque si estas cosas no están en vosotros, estaréis ociosos y sin conocimiento del Señor. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento del Señor, y aún más, si abundan, no caeréis jamás. Y la palabra no caer jamás no significa no pecar. No caer jamás no significa no cometer errores. Caer no significa que haya momentos en nuestra vida donde realmente no es que no agrademos a Dios, es que no agradamos absolutamente a nadie, porque nos cambia el carácter, nos hacemos antipáticos, nos hacemos hombres y mujeres antisociales, irresponsables de la iglesia y de todo aquello que realmente hace el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, porque vamos realmente alimentándonos de algo que no hace funcionar el alma y el espíritu, y por lo tanto dice: y no caeréis jamás. La palabra no caeréis jamás es que aunque resbaléis, os volveréis a levantar. Habacuc dice en un verso de su libro, dice: enemiga mía, aunque caí, me levantaré, y aunque ahora moro en tinieblas, Jehová es mi luz. Podemos errar, podemos caer y ser sorprendidos en algún error y en alguna falta, podemos caer realmente conforme a nuestra vida, pero caemos cuando nos descuidamos, y por ello la reevangelización es necesaria y precisa. Vámonos a nuestra hermana samaritana. Había tenido, como ya hemos visto, 5 maridos reconocidos legales, y ya vimos la manera en la que podía tener una mujer israelita, podía tener hasta 7 maridos, pero tenían que ser hermanos y no haber dejado ninguno de ellos descendencia. La ley de Dios lo admitía para que el que había muerto sin tener hijo, el otro, en este caso, el otro hermano tenía que el primer hijo que naciera tenía que ser llevar el nombre de su hermano muerto. Esa era una ley. Algún día explicaremos el provecho y el beneficio de lo que es realmente la ley de Dios en el Antiguo Testamento, para que veamos los mandamientos de Dios, que no son gravosos, sino que realmente son beneficiosos cuando se ponen en práctica. Ahora eso, en la época en la que vivimos, pues nos parece, pues eso, una barbaridad, o nos parece algo que no entra dentro de nuestra cultura ni nuestra forma de pensar. Y por eso las cosas de Dios requieren de alguien que las estudie, de alguien que nos las explique, de alguien que las profundice, para que realmente vayamos conociendo a Dios de una manera natural, porque hay quien ha conocido a Dios en la sobrenaturalidad de Dios, porque ha visto un milagro, porque ha hablado en lenguas, porque ha tenido una experiencia de un sueño o de una profecía,
pero a Dios hay que conocerle no solamente en la parte sobrenatural, porque es muy pequeñitas las intervenciones sobrenaturales que Dios tiene con el creyente. Podríamos hablar muchos de nosotros que toda nuestra experiencia no ha sido sobrenatural. Han habido enfermedades que no han sido sanadas, no todos hablan en lenguas, no todos tienen interpretación de lenguas, no todos han visto realmente milagros, no todos han visto ángeles. No, nuestra fe no se alimenta de los banquetes sobrenaturales, sino de llegar a conocer a Dios, de su naturalidad, aceptando lo que dice la palabra de Dios, entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Y cuando alguien está estudiando la palabra y tú la estudias por una parte, yo la investigo por otra, esto es realmente la escuela donde vamos tratando de conocer a Dios en su naturaleza y no tan solamente en lo sobrenatural, porque si nuestra fe está tan solamente ligada y fundamentada en lo que es lo sobrenatural, díganme dónde podría estar los grandes hombres. Y por ejemplo, nada más que empieza el evangelio le cortan la cabeza a uno de los apóstoles y ellos continúan. Luego un poco más adelante apedrean a Esteban y ellos continúan. ¿Saben por qué? Porque habían conocido al Dios natural, habían creído que Él había resucitado. Y ustedes dirán, ¿y eso no es sobrenatural? No, resucitar es sobrenatural para el hombre, pero para Dios no. Ellos habían aceptado lo natural de Dios, que no había imposibilidad de que Él resucitara. Y como lo aceptaron, como se les predicó y lo aceptaron, aunque venía la prueba, aunque venía la dificultad, aunque no estaba el milagro, aunque el milagro ocurría de vez en cuando, porque si leen Hechos de los Apóstoles, no encontrarán en todos los capítulos milagros. Verán naufragios, verán persecuciones, verán picaduras de serpientes y verán muchísimas cosas, pero de vez en cuando aparece lo sobrenatural. ¿Sabes para quién? Para los que no tienen fe. ¿Sabes para quién? Para los que andan mal. ¿Sabes para quién? Para los que andan en la carne. ¿Sabes para quién? Para los que dejan de creer en Dios. Pero para nosotros, que ya sabemos que Él es el Cristo y que ha resucitado de entre los muertos, lo sobrenatural que ocurre en nuestra vida no ocurre para nuestra fe, ocurre realmente para los que no la quieren, porque nosotros, aunque oigamos, ¿acaso queréis ir también vosotros? ¡No! Solamente tú tienes palabras de vida eterna, gloria a su nombre. Llegará el día que por comunicación y por poder decírselo a ver cómo lo hacemos, porque con la samaritana tenemos para rato. Y como son los jueves, pues hay muchísimo bien para nuestra evangelización, reevangelización y recuperación en este capítulo. Veremos ahí, pero imaginaros lo que ahí se está viendo. ¿Qué estáis viendo ahí? Estáis viendo un mapa. Lo estáis viendo todos, ¿no? No me miréis a mí, mirad ahí. ¿Veis que ahí hay un mapa? Bueno, pues en ese mapa está la Sara, que está dándoos el tiempo. ¿La veis a ella, la Sara ahí? Ahí al lado, ¿la veis? Está diciendo, bueno, por aquí va a llover por el Cantábrico. El Cantábrico está arriba, en el norte. ¿Lo estáis viendo las nubes como llueven? Por ahí se espera lluvia en el Cantábrico. Aquí a la izquierda, que es donde está Portugal, de donde es el Porto, y está también por ahí lo que es Galicia, los gallegos,
Por ahí también va a llover, por el norte. También va a llover. Luego vamos bajando y vamos encontrando ya Extremadura y luego bajamos para abajo, nos encontramos con Málaga, con Cádiz, con Sevilla, por toda esta parte, hasta que llegamos al estrecho de Gibraltar y ya por ahí cogemos y nos vamos buscando Murcia, Alicante, y así vamos por la parte, ¿ves? Y eso es un parque. En un sitio va a haber 29, en otro 30, en otro va a llover. Eso no hay que lo cambie. Eso no hay que lo cambie. Eso va a llover. Va a hacer calor. Entonces, toda esa información, ¿sabéis para qué sirve? Para que nosotros nos adaptemos al tiempo que va a ser. Amén. El tiempo no se va a adaptar a nosotros. Por eso he dicho, nunca llueve a gusto de todos. Entonces, donde llueve hay que coger un paraguas. Si llueve mucho hay que quedarse en casa. Si nos dicen que van a caer pedruscos de 12 centímetros de eso, ¿cómo se llama? De nieve de esa, por lo menos hagan el viaje, quédate en casa, que te se va a romper el coche. Luego no digas, ¡ay! No, te se ha advertido. La advertencia es parte meteorológica. Y ahora lo otro no puedo hacerlo ver, pero lo haré ver otro día. Quedaros, otro día os pondré el mapa y a la Sara ahí en directo dando el parte. Bueno, hermanicos, aquí va esto, ya haremos un vídeo y le pondremos a la Sara ahí. Y dando el parte. ¡Eso no hay que lo cambie! No, eso no hay que lo cambie. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar a la información. En la parte de abajo os pondré las 3 cosas que son incambiables, que son aquellas cosas que dice, el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Eso lo tenemos en Romanos, en Primera de Corintios y en Gálatas, en esos 3 sitios. Que eso es el pacto. El que haga esto, aquello, lo otro, para arriba, no sé qué, tal, esos no heredan el reino de Dios. Amén. Y eso no hay que lo cambie. Eso no hay que lo cambie. Porque esa es la información del reino de los cielos. Ahora bien, dile que venga tu marido, no tengo marido. Verdad has dicho, 5 has tenido, pero el que tienes ahora no es tuyo. Como ya os dije en algunas semanas anteriores, judíos y samaritanos mantenían una lucha por decir que ellos eran los que tenían los 5 libros originales. Los samaritanos, que eran las 10 tribus que se habían ido a la parte de arriba del norte de Palestina, de Israel, y en la parte del sur habían quedado 2, la de Judá y la de Efraín. Y ellos tenían los 5 libros de Moisés, a saber, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, lo que se conoce como el Pentateuco. ¿Os dais cuenta que la preparación siempre es aburrida, pero es necesaria y precisa cuando uno va a pedir trabajo y le dice, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Yo? ¿Y usted qué sabe? ¿Yo? Pues no hay trabajo. La formación y la preparación siempre es aburrida, porque es más bien y más de todo, pues lo que es, pues eso, la fiesta
Pero para que haya una fiesta verdadera, tiene que haber una preparación y tiene que haber una formación como es debido. El que tiene la hora no es tuyo. Y como hemos leído, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Saben por qué le dijo que le parecía que era profeta? Porque le había dicho simplemente que el marido que tenía no era legal. Por eso, sencillamente por eso. Y ya se puso a defenderse ante aquel que le había dicho lo que sabía de ella. Y él se puso a defender. Y le dijo, es que vosotros los judíos decís que hay que adorar en Jerusalén. Y a mí me han enseñado que tenemos que adorar, en este caso, en el monte de Genesim, que era donde estaban el templo que había construido en la división que habían tenido entre los samaritanos y los judíos que se habían dividido. Los samaritanos en el norte, en Samaria, habían edificado un templo y tenían los 5 libros, pero los tenían manipulados y no los tenían igual que los originales. Y estaban allí divididos. Y los judíos defendían que había que adorar en Jerusalén. Y los samaritanos defendían que había que adorar en Genesim. Y ahora Jesús, que ha venido a poner la paz, daros cuenta lo que Jesús ha hecho para que hubiera paz. Dice, la hora llega, y la hora es que ya no vais a adorar más, ni en el monte Gerizim, ni en el monte de Jerusalén, sino que la hora llega donde los que quieran adorar, tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y ustedes dirán, ¿y qué costó eso a Jesús? Eso a Jesús le costó nada más y nada menos que morir en la cruz del Calvario y reconciliar tanto a lo que está en el cielo como lo que está en la tierra en él. Porque la muerte de Jesucristo es la capacidad de reconciliar a todo hombre y a toda mujer con Dios y con sus semejantes. Esa es la fuerza de la resurrección. Me parece que tú eres el Cristo. Tú eres el profeta. Conforme iba hablando, iba adquiriendo conocimiento. Primeramente le dijo la verdad, luego le dijo que era profeta y terminó diciendo que era el Cristo, porque quien conversa con Dios termina aceptando todo lo que la Escritura realmente dice. Y no tenemos ninguna otra necesidad más apremiante que leer la Biblia y creerla. 21 siglos de opiniones, de deseos, de yo pienso, de yo opino, mi punto de vista, lo que a mí me parece, ha dado para crear iglesias. Pero el verdadero cristianismo no crea iglesias, crea iglesias. La iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia copta, que todas son exactamente con algunas variaciones lo mismo, porque ha salido una de la otra, con opiniones distintas, con sentimientos distintos, con reacciones distintas. Pero yo me estoy preguntando hace unos cuantos días que Pablo dijo a
yo sembré y Apolos regó. Yo sembré, Apolos regó. Y yo estoy esperando en esta generación ver la diferencia entre lo que es sembrar y lo que es regar. ¿Qué es regar? Sencillamente apartar todo tipo de opiniones, todo tipo de sentidos, todo tipo de puntos de vista e ir acercándonos cada vez más a lo que dice la palabra de Dios. Esta mujer, y termino, esta mujer, viendo ya que no podía defenderse, ella había creído lo que le habían enseñado, porque de ahí los 5 libros no podían huir, y era que un día el Cristo vendría. Y ella le dijo, al que ya había reconocido como profeta, él le dijo, sé que ha de venir el Cristo. Cuando Él venga, nos dirá y nos lo aclarará todo. Y ahí es donde está nuestra reevangelización. ¿Cómo estamos esperando a Cristo? ¿Le estamos esperando viviendo conforme a lo que sabemos de la palabra de Dios? Porque estoy completamente seguro, a no equivocarme, que cuando esta mujer llegó a Samaria y le habló a los hombres de aquel lugar diciendo, he hallado un hombre en el pozo de Jacob que me ha dicho todo cuanto he hecho, que no está aquí escrito toda la conversación. Me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Esa mujer no solamente dejó el cántaro en la boca de, como dice la Biblia, no dejó solamente el cántaro, estoy completamente seguro que dejó aquí el marido. Y es que siempre hay solución para todo. Si hemos cometido errores en la vida, lo único que tenemos que hacer es dejar el error. Que hoy no entra en la reevangelización, pero sí entrará en su momento en la recuperación, porque Dios no quiere que te pierdas. Vive de esa forma. Cuando escuches la reevangelización, ahora estamos en esos momentos. Tú eres el profeta, me ha dicho todo, ¿no será este el Cristo? Yo no me arriesgo y te aconsejo que no te arriesgues a presentarte delante de Dios diciendo, bueno, Dios lo sabe todo. No te arriesgues, por favor. No te arriesgues. No corras ese riesgo. Por favor. Judas corrió ese riesgo y le fue mal. Mientras se dice hoy, es tiempo de arrepentirse, de pedir perdón a Dios. Eso es la reevangelización. Amén. Para él ya no hubo tiempo. Pero para ti, para mí, aún hay tiempo. Amén. Hoy es tiempo de pedir perdón a Dios. Con un minuto tengo suficiente. Porque miren lo que cuesta acercarse a Dios. Señor, te pido perdón por mis pecados. Perdóname. En el nombre de Jesús. Daos cuenta. No cuesta más que eso. Pero el parte meteorológico no lo va a cambiar nadie.
Cuando llueve, llueve. Cuando hace frío, hace frío. Entonces lo único que tenemos que hacer es acoplar nuestra vestimenta. Había una niña hace muchos años, que no voy a decir quién, en el verano vestía de invierno y en el invierno vestía de verano. Bueno, pues ya que dice ella que es ella, pues lo digo. Si no, cuando la han dicho, era la Tere. La Tere, cuando era pequeñita, en el invierno, la veías descalza, la veías. Pero chica, ¿qué te vas a vestir? Y luego cuando llegaba el verano, pues arropaban. Digo, ¿pero será posible? Bueno, pero era cosa de niñas, porque el no saber qué ropa ponerse según el tiempo que hace es de bebés, es de niños. Y los niños en Cristo lo único que hacen iré ensayando otro coro hasta el jueves que viene.